Durante décadas, el gobierno en cuestión negó por completo su existencia. No había registros oficiales, no había inventarios, no había informes, absolutamente nada. Pero, como siempre, había rumores. Rumores sobre un objeto que no debía ser visto. Un fragmento que llegó a una base militar envuelto en una lona y que solo se mostraba bajo la más estricta autorización. Le llamaban el segundo fragmento. La pieza que, según las historias que se susurraban en los pasillos, no debía ser tocada, no debía ser iluminada, y que, sin duda alguna, no estaba hecha por ninguna cultura conocida en la Tierra. Todo comenzó cuando un informante, un archivista ya retirado del ejército, aceptó revelar detalles a cambio de que su identidad permaneciera en el más absoluto anonimato. Su voz, incluso antes de empezar a hablar, ya temblaba. Nos describió el archivo donde trabajó como un lugar sin ventanas. Un laberinto de pasillos estrechos y depósitos climatizados donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en un estante sin ninguna etiqueta, encontraron un contenedor metálico que solo estaba marcado con una fecha: 1958. Ningún documento explicaba cómo llegó hasta allí. Ninguna orden de transferencia, ningún reporte de campo. Simplemente apareció. Dentro de ese contenedor había un objeto envuelto en una tela oscura, casi negra, con unos símbolos extraños bordados a mano que nadie pudo identificar. Cuando finalmente retiraron la tela, todos los presentes dieron un paso atrás, casi por instinto. El fragmento no era de piedra, ni de metal, ni de cerámica. Era algo intermedio, una superficie oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando un vacío visual a su alrededor. Y lo más inquietante, sin duda, eran las marcas en su superficie. Líneas intrincadas que no formaban ningún idioma conocido, pero tampoco parecían meramente decorativas. Daban la impresión de ser instrucciones, un manual de usuario para algo incomprensible. El archivista nos aseguró que al sostenerlo por primera vez sintió una vibración muy débil, casi imperceptible, como el zumbido de un cable eléctrico de alta tensión. Pero el objeto estaba frío, un frío antinatural, como si hubiese estado enterrado bajo tierra durante siglos, lejos de cualquier fuente de calor. Las pruebas iniciales dejaron a los científicos completamente desconcertados. Su composición no correspondía a ninguna aleación terrestre, no reaccionaba al calor extremo ni al frío intenso. No mostraba ningún signo de desgaste, ni el más mínimo rasguño, como si hubiese sido creado ayer mismo. Era perfecto, indestructible. Y entonces ocurrió algo que el gobierno jamás registró oficialmente. Una noche, durante un corte de energía en toda la instalación, el fragmento emitió un resplandor tenue, de un color azul profundo y pulsante, como un corazón que lentamente despertaba de un largo letargo. El guardia que estaba de turno en esa sección juró haber visto las marcas moverse ligeramente, como si se estuvieran reacomodando después de un sueño milenario. Al principio, nadie le creyó. Lo tomaron por loco o por dormido, hasta que descubrieron que el contenedor metálico, que pesaba más de 50 kilos, se había desplazado unos centímetros de su posición original sin que absolutamente nadie lo tocara. A partir de ese momento, la pieza fue reclasificada como material de nivel superior restringido, haciéndola totalmente inaccesible para civiles o personal no autorizado. Solo un puñado de individuos de alto rango tenía permiso para acercarse. Y eso, según nuestro informante, solo hizo que más y más gente quisiera verla, porque algo en ese fragmento, en su extraña quietud, parecía estar vivo. No biológicamente, claro está, sino de una forma que la ciencia no podía explicar, ni siquiera empezar a teorizar. Cada vez que alguien intentaba examinarlo con instrumentación avanzada, los aparatos fallaban, los ordenadores se colgaban, las luces de la sala parpadeaban sin control, y un zumbido bajo, casi imperceptible, recorría el ambiente. Era como si el fragmento estuviera escuchando, como si fuera consciente de que lo estaban observando y no le gustara. El archivista nos confesó que nunca olvidará lo que vio la última vez que se acercó a él. Una de las líneas grabadas en la superficie, una sola, apenas visible cerca del borde, parecía haber crecido. O, para ser más precisos, parecía haberse desplazado ligeramente hacia el borde del objeto, como si estuviera buscando algo, o quizás respondiendo a algo que estaba fuera de la sala, fuera de la base, quizás incluso fuera de este mundo.
Fue en ese preciso instante cuando los investigadores que quedaban en el proyecto comprendieron la aterradora verdad. Los fragmentos no eran objetos decorativos, no eran arte, no eran simples restos arqueológicos, eran piezas. Piezas que formaban parte de un mecanismo mucho mayor. Un mecanismo que por alguna razón desconocida había sido dividido en al menos dos partes conocidas, y quién sabe cuántas más, perdidas por el mundo. Pero la pregunta era inevitable. Si este segundo fragmento estaba en manos de un gobierno y el primero había sido hallado en una montaña remota por un grupo de exploradores, ¿dónde estaban los demás? ¿Quién los había separado en primer lugar? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué querían evitar que se reconstruyera? Nuestro informante estaba completamente convencido de que el segundo fragmento era solo la punta del iceberg, el comienzo de un misterio que se remonta a una época anterior a cualquier civilización que conozcamos, anterior incluso a la propia existencia del ser humano en este planeta. Lo cierto es que, justo cuando el gobierno decidió reforzar la seguridad del archivo a niveles sin precedentes, ocurrió lo impensable. El fragmento desapareció. Simplemente se esfumó. Las cámaras de seguridad de alta definición solo registraron estática pura durante la ventana de tiempo en que ocurrió. Los sensores de movimiento y presión no detectaron absolutamente nada. Al amanecer, el pesado contenedor metálico apareció abierto y completamente vacío. Y desde entonces, oficialmente, nadie ha vuelto a verlo. No, no oficialmente, pero los rumores nunca mueren. Y ahora, nuevas historias susurran que la pieza reapareció. Esta vez en manos de un enigmático coleccionista privado, muy lejos del país donde fue custodiada durante décadas. Y si eso es cierto, solo puede significar una cosa. Alguien, moviéndose en las sombras, está reuniendo los fragmentos. Y lo que están intentando reconstruir no es un objeto cualquiera. Es algo que podría cambiar absolutamente todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. O quizás sobre nuestro futuro. Y es por eso que en el próximo episodio seguiremos el rastro del hombre que, según se dice, pudo haber obtenido el tercer fragmento. Un hombre del que nadie conoce el nombre, pero cuya sombra se proyecta sobre todo este misterio. No te lo pierdas, suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en descubrirlo. Gracias por acompañarnos en este viaje.